Bueno, la idea, lo que queremos presentar es una herramienta que desarrollamos, se llama SNOMED2Vec, que es una manera de asociar los conceptos de SNOMED en una versión de vectores para poder identificar de manera correcta los conceptos propios de SNOMED. La charla va a tratar sobre cómo desarrollamos esta herramienta y cómo pudimos, digamos, aplicar distintas técnicas, sobre todo enfocadas a word embedding y a la clasificación o sea, la utilización de vectores para poder identificar de una manera más eficaz los conceptos de SNOMED-CT. Primero presentarme, soy Ignacio Martínez, Data Scientist del Hospital Universitario Rafael Méndez y estoy en España, exactamente en la región de Murcia, y trabajo en el Hospital Universitario Rafael Méndez, que forma parte del área de salud 3, que pertenece al Servicio Murciano de Salud. Nuestra idea inicial fue crear un buscador semántico de historias clínicas. La idea era poder utilizar todo el volumen de historias clínicas que teníamos y poder extraer los conceptos clínicos de cada historia para que a la hora de hacer una búsqueda pudiéramos realmente relacionar conceptos clínicos y obtener la secuencia de historias más correctas con la búsqueda que nosotros queremos realizar. El problema que nos hemos encontrado, como se han encontrado todo el mundo cuando empieza a trabajar con procesamiento de lenguaje natural, es que precisamente las historias clínicas no están normalizadas. Tenemos un gran volumen de texto libre y no tenemos la posibilidad de identificar correctamente cada parte de la historia o poder extraer el concepto clínico adecuado directamente de ese documento. Normalmente, ¿qué se hace? Mediante un proceso de codificación podemos normalizar esa historia. Para poder hacer esa normalización, lo normal es que nos basemos en un experto humano y lo interesante sería poder tener procesos automáticos para poder identificar correctamente esos conceptos clínicos. Basándonos en una terminología clínica, lo interesante sería poder asociar los conceptos clínicos dentro de los informes de la historia clínica que estamos trabajando. Para eso existen distintas herramientas, por supuesto ya se han comentado en distintas presentaciones anteriormente, pero lo clásico es utilizar un reconocimiento de entidades nombradas y más específico un etiquetador semántico para poder mapear dichos códigos a los informes de alta. Pues bien, nos encontramos con este primer paso, que para poder generar un buen buscador semántico necesitamos una herramienta para poder hacer esta normalización de los documentos. Nuestra terminología clínica o la terminología clínica que hemos utilizado para realizar esta primera herramienta ha sido SNOMED-CT. Existen distintos enfoques a la hora de utilizar SNOMED y a nosotros se nos ocurrió que una idea interesante sería aplicar lo que son los word embedding o las palabras embebidas para poder asociar las distintas palabras que hay en el texto y asociar también esos mismos vectores a las descripciones de los términos, de los conceptos de SNOMED que existen en la terminología. Entonces, la idea fue desarrollar desarrollar la herramienta de mapeo para descubrir esos conceptos clínicos que se encuentran dentro del propio texto libre de los informes clínicos. Tenemos que decir que los informes clínicos que utilizamos fue principalmente los informes de alta del servicio de emergencia y urgencias del hospital. Por lo tanto, nuestro enfoque fue utilizar la terminología clínica SNOMED-CT y aplicar un modelo de word embedding que el que realmente utilizaban fue Word2Vec. La herramienta que desarrollamos la hemos denominado SNOMED2Vec, donde nos permite ayudar a los clínicos a buscar el código correcto de SNOMED. Nos permite también aplicarlo a una herramienta NERD para que nos muestre el concepto más similar de SNOMED-CT.
posibilitando la clasificación de los conceptos más relevantes dentro de la búsqueda que estamos haciendo. Luego nos proporciona una colección de conceptos según la jerarquía de Sinome y ordenados según un grado de similaridad. Todo esto lo iremos comentando más adelante. Pero, ¿qué es Word Embedding? Se habla mucho de Word Embedding, de lo que sería la palabra embebida o incrustada. Y hay un dicho, un refrán en España que todo el mundo conoce, que es: dime con quién andas y te diré quién eres. Esa precisamente es la idea de Word Embedding. Es identificar el significado semántico de una palabra según el contexto de su alrededor. Es una cosa muy curiosa, muy interesante, pero es así. La idea es que la información contextual permite identificar a los mismos términos lingüísticos. Precisamente en computación lingüística se utiliza el término de modelo de distribución semántica, donde términos lingüísticos con distribuciones similares tienen significados similares. Entonces, basándonos en esa idea y viendo las distintas evoluciones que ha habido del concepto de Word Embedding, pues empezamos a trabajar utilizando Word2Vec. La evolución de por qué llegamos a Word2Vec, aquí vemos como desde 2003 ya Penn-Geo et al. Propusieron un modelo de lenguaje basado en redes neuronales que aprendía de las distribuciones probabilísticas para la representación de las palabras en los textos. Luego, más adelante, Colliver y Weston añadieron más desarrollo utilizando Word Embedding preentrenado, pero fue en el 2013 Mikolov et al. Cuando propusieron Word2Vec. Que Word2Vec tiene dos enfoques: uno se llama Continuous Back of Word y otro Skipgram, que permite construir vectores representados una gran cantidad de valores que están asociados a cada palabra dentro de un texto en concreto. Además de Word2Vec aparecieron otros frameworks y otros algoritmos de desarrollo de Word2Vec, de Word Embedding, que es FastTest, de Facebook y Glob. Pero nosotros nos decantamos por Word2Vec. ¿Qué es exactamente Word2Vec? Word2Vec es un conjunto de modelos relacionados que se usan para reproducir Word Embedding o palabras embebidas. Se aplica un aprendizaje no supervisado basado en redes neuronales poco profundas, utilizando dos capas que permiten obtener el contexto lingüístico de las palabras de un texto. O sea, aquí partimos de un vector de entrada, una capa oculta del tamaño, que este va a ser la clave para crear los vectores de cada palabra, y una salida con el mismo tamaño del vector de entrada, que se utiliza para hacer una clasificación utilizando softmax para que el aprendizaje de esta capa interna sea la más correcta dependiendo del contexto de cada palabra en el texto. La idea es, utilizando una entrada formada por un gran corpus de texto, generar un espacio vectorial con una dimensión de centenares de valores para cada palabra. ¿Qué estructura y cuál es el enfoque de Word2Vec? Pues es una red Fit-for-Word con una sola capa oculta y una función softmax para clasificar mediante una distribución de probabilidad los valores objetivos. El método de entrenamiento de Word2Vec es mediante backpropagation con Stochastic Gradient Descent. ¿Y qué modelos podemos utilizar en Word2Vec? Tenemos dos tipos de modelos, el CBOW, que es el Continuous Back of Word, o Skipgram. La idea es predecir, teniendo una palabra y dependiendo de su contexto, nosotros podemos introducir el contexto y el sistema con Continuous Back of Word nos va a predecir la palabra en concreto que debería estar entre este contexto. Y Skipgram hace lo contrario. Dado una palabra, nos predice el contexto que tiene. Lo principal de todo esto y lo más importante es que la capa oculta es el truco que utiliza Word2Vec para poder representar luego los vectores de las palabras. ¿Qué es lo que hace la red neuronal? La red neuronal
precisamente una de las características es que no tiene una función de activación en la capa oculta, sino que utiliza la función softmax para identificar el valor de salida mediante una distribución de probabilidad y con el backpropagation va aprendiendo la distribución de pesos dentro de la capa oculta y esa capa, una vez entrenada, precisamente es la que representa el valor de la palabra en el espacio vectorial. ¿Qué es lo que hemos utilizado además del framework de Word2Vec? Pues hemos utilizado SNOMED-CT. SNOMED-CT es la terminología clínica que necesitamos nosotros para poder asociarle el código correcto a un concepto clínico. Como todo el mundo sabe, es una terminología clínica ontológica, que su nombre es la nomenclatura sistematizada de términos clínicos médicos y que está compuesta por una cosa que son los componentes. Un componente es la organización que tiene SNOMED-CT para representar conceptos, descripciones y relaciones. Un concepto es una manera de representar un concepto clínico mediante un código único. Una descripción es la manera de representar de una manera tangible y entendible de manera humana un término clínico. Y las relaciones representan una asociación entre conceptos. El significado de un concepto tiene una estructura jerárquica que va de un aspecto general a uno más detallado. Aquí podemos ver cuál es el modelo lógico de SNOMED. De esos componentes están organizados por conceptos que tienen un identificador SNOMED-CT que es único. Nacho, ¿Sí? te quedan 5 minutos. Va, gracias. Vale. Bueno, voy a darle un poquillo de prisa, perdón por la tardanza. Y los componentes tienen descripciones, conceptos y relaciones. Aquí tenemos la descripción más general de SNOMED-CT y esto es precisamente nuestra evolución de lo que hicimos con SNOMED-2Vec. En SNOMED-2Vec lo que hicimos fue utilizar una gran cantidad de datos de los informes de emergencia. Hicimos dos modelos. Uno para trabajar con un modelo local y con un dominio cerrado, que era el dominio de urgencia, y uno más general, utilizando valores de Wikipedia. Luego lo que hicimos fue utilizar SNOMED-CT con una estructura que definimos específica para esta explotación y entrenar el modelo con toda esta información. Estos dos modelos que creamos nos permitió que a partir de estos modelos entrenados crear un espacio vectorial general con todos los datos de SNOMED-CT. Hay que decir que el texto es normalización, se tokenización, se pone en minúsculas, se quita acentos y se deja solo algunas stop words. Aplicamos, estos son los parámetros, por si alguien quiere verlo, de lo que aplicamos de Word2Vec, que utilizamos la librería Hemsing. Y esto es lo importante, hay que tener en cuenta que para poder crear nuestro espacio vectorial final, lo que hicimos fue utilizar el SNOMED-CT, pero solamente el concepto, la descripción del término y la jerarquía. Para obtener esta jerarquía hay que aplicar el Transitive Closure Implementation que viene en la página de SNOMED-CT para poder identificar cuál es la jerarquía asociada a cada término. Una vez hecho eso, creamos nuestro espacio vectorial y para cada descripción creamos un vector para cada palabra, siendo la frase que describe cada término la colección de la suma de los vectores de cada palabra. Y tenemos este espacio. Con este espacio vectorial ya podemos jugar y obtener los valores aplicando una función de similaridad. Este es el proceso de todo lo que hicimos. Y aplicando la distancia del coseno, que es una distancia de similaridad, podemos tener valores similares, o sea, podemos identificar qué vectores son similares y ver qué palabras son similares dentro de un texto. De esta manera generamos unos métodos nuevos y pudimos desarrollar, pues, aquí utilizando una frase, nos puede mostrar cuál es el código más representativo y más similar de lo que se está buscando. Cosa importante a tener en cuenta es que al trabajar con un dominio local es muy importante, se puede desambiguar abreviaturas de manera sencilla. Por ejemplo, aquí si buscamos FX, nos va a dar que el primer texto, o sea, el primer código es fractura, por ejemplo.
Si buscamos TCE, nos dice que va relacionado con un TEC o cráneo encefálico. De la misma manera, si buscamos HTA, nos dice que es algo de hipertensión. Hay algunos problemas, por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, derecha, para buscar si es derecha o izquierda, y esto, aplicando otro algoritmo como Levenstein, nos ya afinamos exactamente en el tipo de búsqueda que hacemos. La evaluación que hicimos fue aplicando el F1 clásico, que no tuvo mal la evolución de esto, y para poder aplicar el método de evolución creamos un corpus Gold basado en datos que dos documentalistas nos ayudaron a codificar, y con ese conjunto pues hicimos las valoraciones. Las conclusiones, realmente es una herramienta que permite ayudar al documentalista a identificar de manera más óptima los códigos de Snowden. Y la verdad que tiene muchas posibilidades a la hora de poder facilitar el trabajo en la codificación. Nada más, muchas gracias a las personas que han hecho posible que esté por aquí y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Perdón que te haya corrido con el tiempo. No, no veo preguntas nuevamente en este instante. Yo tengo sí una, y es, digamos, se ha puesto en uso, se validan los códigos que ofrece los profesionales, o simplemente es un prototipo por el momento. Es un prototipo, y la idea es que, bueno, a la hora de trabajar lo que hace es que muestra siempre una colección de posibles códigos, con lo cual, con la persona que lo está utilizando, como suele ser experta en codificación, lo utiliza ya, ve lo que le propone el sistema y dos o tres siguientes, y él puede realmente elegir el más correcto. No está desarrollado ahora mismo como para decir que proporciona el código exacto y perfecto, da una colección de códigos posibles, y sobre eso se puede elegir y afinar más en la elección del código final.